Saludos amigos, nos da mucha alegría poder compartir con ustedes en este momento tan especial de nuestra historia. Estamos viviendo días únicos en la redención y quiero hablarte de la importancia de saber cómo corregir tragedias, cómo corregir tragedias. De eso vamos a hablar. Hoy, proféticamente, estamos entrando en el periodo de las 3 semanas de luto que marcan tiempos muy especiales en la historia judía y que tradicionalmente se conoce como los días que van del 17 de Tamuz hasta el 9 de Av, Tisha B'Av. Es 3 semanas de tragedias y quiero darle la bienvenida a todos ustedes que ya comienzan a compartir con nosotros en esta difusión de este tema que es tan importante, cómo corregir tragedias. En nuestro anuario bíblico, en nuestro anuario hebreo, comenzando el día de hoy, 17 de Tamuz, y durante 3 semanas continuas, hasta el 9 de Av, recordamos estas 3 semanas de duelo tradicional dentro de la comunidad judía en sentido general. Estas 3 semanas recuerdan las tragedias que se dieron con la apertura de la brecha en las murallas de Jerusalén, hecha por los ejércitos caldeos, ejército de Babilonia, en el año 587, antes del nacimiento de Yeshua, que tuvo lugar precisamente, según nuestra tradición, el 17 de Tamuz, y la caída de Jerusalén 3 semanas después, la destrucción del primer templo de Jerusalén, 3 semanas después, para el 9 de Av. Y desde entonces, a partir de un punto en la Edad Media, la mayoría de los judíos observantes recordamos estas 3 semanas y son incluidas en los calendarios oficiales de nuestras comunidades judías. Hoy es un día de ayuno, estamos todavía en tiempo de ayuno. En nuestro caso, llevamos más de 12 horas ya de ayunos. Y para ser justos a la hora de reflexionar sobre los eventos históricos, no podemos olvidar en estas 3 semanas que 136 años antes, 136 años antes de la caída de Jerusalén y de la monarquía de Judea, tuvo lugar la caída de Samaria y la destrucción de la monarquía norteña en Israel. Vamos a tratar de recordar sucintamente la historia. La división de la monarquía en Israel entre Jerusalén y Samaria ocurrió después de la muerte de Salomón en el siglo X antes del nacimiento de Yeshua. Quiere decir que el reino unificado de Israel, que había sido establecido bajo los días del rey Saúl, nuestro primer rey, después en la época de David y sobre todo en la época de Salomón, esta monarquía unida se dividió en dos reinos separados. El reino de Israel en el norte, con su capital Samaria, y el reino del sur, en Judea, teniendo como o reteniendo como su capital Jerusalén. ¿Qué pasó? Bueno, la división fue el resultado de tensiones políticas, de disputas internas. Jeroboam, que había sido un oficial ministro de finanzas, podríamos llamarlo hoy día así, del rey Salomón, lideró una revuelta con las 10 tribus del norte y finalmente, a través de ciertos anuncios proféticos que se dieron ahí, se establece como rey de Israel, presenta su capital en Sichem y finalmente la capital termina siendo Samaria. Esto llevó a la división
y la separación de las tribus del norte de las tribus del sur, y cada reino tuvo su propio sistema de gobierno, su propio sistema de liderazgo. El reino de Israel, con Samaria como su capital, consistía de 10 tribus, las 10 tribus norteñas, mientras que el reino de Judea, con Jerusalén como su capital, contenía o estaba compuesto principalmente de solo 2 tribus, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Recuerden que los levitas no son contados y por lo tanto vamos a tener levitas en todas partes de Israel. No así específicamente Judea y Benjamín y las 10 tribus norteñas. Pero esos dos reinos coexistieron como entidades políticas y culturalmente diferentes por más de 100 años, hasta que el reino de Israel fue conquistado por los asirios aproximadamente en el año 722 antes del nacimiento de Yeshua, mientras que el reino de Judea perduró hasta la caída de Jerusalén 136 años más tarde, en el 586 antes del nacimiento de Yeshua. De modo que 136 años después de la caída de Samaria y 136 años después de la caída de las 10 tribus norteñas de Israel, cayó en Jerusalén. Jerusalén, que a la sazón contaba solamente con 2 tribus oficialmente, la tribu de Judá, la tribu de Benjamín. Esa es la realidad histórica, sucintamente. Esa es la realidad histórica. Ahora, la pregunta obligada que nos hacemos es: ¿por qué en las 3 semanas de duelo solamente se enfatiza la caída de Jerusalén y se olvida por completo la caída de Samaria, que tuvo lugar, irónicamente, podríamos decir, para la misma fecha? Es decir, el 17 de Tamuz, 136 años antes cayó Samaria. El 17 de Tamuz, 136 años después, cayó Jerusalén. Entonces, ¿por qué solamente se recuerda el exilio de las 2 tribus sureñas y se pasa por alto el exilio de las 10 tribus norteñas? ¿Qué oraciones se hacen por la restauración de las 10 tribus norteñas, como las que hacemos por la consolidación del exilio judío? Bueno, está claro que hay un desbalance histórico significativo entre la pérdida de las 10 tribus norteñas y las 2 tribus sureñas, entre la caída del norte de Israel y la caída del reino del sur de Israel. Y por los últimos 35 años hemos venido trabajando en esta idea, trayendo conciencia sobre estos hechos y reclamando el honor de las tribus norteñas dentro de nuestros memoriales y dentro de nuestra esperanza de redención. Y uno de los grandes aportes que hacemos como Alianza Nazarita es enfatizar la importancia del primer exilio de Israel, que no fue el exilio judío. El primer exilio de Israel no fue Judea, no fue el de Jerusalén, fue el de Samaria. El primer exilio de Israel no fue el del sur, sino el del norte. El primer exilio de Israel no fue el de los judíos sureños, sino el de los israelitas norteños. El Estado moderno de Israel tiene como nombre Israel. No Estado de Judea, sino Medinat Israel, el Estado de Israel. Y ese Estado de Israel es para todos los israelitas, no solo para los judíos, para todos los israelitas. ¿De dónde surge el término judío? El término judío se refiere históricamente a una persona que pertenece a la cultura, a la etnia, incluso diríamos a la religión judía, de Judea. Tiene sus raíces donde en la tribu de Judá, una de las tribus de Israel que se menciona en la Torá, que son importantísimas en relación con la monarquía, debido a una profecía que viene rodando desde los días de Jacob, donde se anuncia que el cetro no será quitado de Judá.
Entonces, los miembros de la tribu de Judá, así como de la tribu de Benjamín, formaron el reino de Judea en el antiguo Israel después de la división del reino unificado, como expliqué antes. O sea, una vez que cae Samaria y tiene lugar el primer exilio de Israel, que fueron las 10 tribus norteñas, solo quedó en la tierra de Israel el reino de Judea. Y es precisamente a partir de esos hechos que el término judío comienza a aparecer inicialmente para identificar a las personas que eran descendientes de la tribu de Judá y que vivían en el sur, en el reino de Judea. Observa que el término judío nunca aparece en la Biblia y nunca aparece en la historia de Israel, sino después de la caída del reino norteño en el 722, antes del nacimiento de Yeshua. No escucharás en la Biblia hebrea, no escucharás en ningún lugar del Éxodo que Dios sacó a los hijos judíos, a los hijos de Judea de Egipto. No dice que Dios sacó a los judíos de Egipto. No dice que el pueblo judío estuvo esclavo en Egipto. No dice que Moisés sacó a los judíos de Egipto. No existe esa nomenclatura en la Biblia hebrea. Siempre se habla de los hebreos, no de los judíos. De los hijos de Israel que fueron sacados de Egipto, no de los judíos. Es solo después de la desaparición de Samaria y la caída del reino norteño que el término judío surge como manera de identificar a los israelitas del reino de Judea. O sea, lógicamente, con la desaparición del reino del norte y la sobrevivencia del reino de Judá, este se convierte en representativo de todo Israel. Y con el tiempo, el término se amplió para incluir a las personas que seguían la religión judía y aquellos que se identificaban culturalmente como parte del pueblo judío, independientemente de su origen tribal o de su linaje étnico tribal específico. La consolidación del término judío como una entidad colectiva se produce entonces a lo largo de la historia del pueblo hebreo, especialmente durante los periodos del exilio babilónico y la diáspora posterior a la destrucción del segundo templo y de Jerusalén en el año 70 después del nacimiento de Yeshua. Durante estos periodos, cuando los hijos de Israel se encontraron fuera de su tierra ancestral, surgieron, por supuesto, vínculos muy fuertes, mucho más fuertes que los que existían dentro de la propia tierra de Israel. Vínculos fuertes basados en la religión, basados en la cultura, basados en las tradiciones compartidas, como sucede en cualquier país. A veces creo que las personas que viven en el exilio recuerdan más la historia de sus propios países que los que viven dentro del propio país, porque el exilio crea memorias que afectan nuestros sentimientos, basados en las experiencias religiosas, culturales, las tradiciones compartidas. Entonces, cuando estamos fuera de la tierra, cuando estamos fuera de la patria, y vemos fotos o recordamos historias o vemos películas que traen a nuestra memoria los días de nuestra infancia en el pueblito donde nacimos, en la ciudad donde nacimos, todo eso se convierte en vínculos muy profundos entre el exilio y la tierra de donde salimos. Entonces, durante estos periodos, cuando los hijos de Israel se encontraron fuera de su tierra ancestral, surgieron esos vínculos más fuertes basados en esas experiencias culturales, religiosas y tradiciones que compartíamos. De modo que el término judío surge de la tribu de Judá, el antiguo Israel, pero a lo largo de la historia se ha ampliado a aquellos que se identifican como parte del pueblo judío en términos religiosos, en términos culturales, en términos étnicos, podríamos decir. Entonces, basado en eso, es que
Todos los judíos somos israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Sin embargo, ambos, judíos e israelitas, sureños o norteños, somos parte de un solo pueblo, del pueblo de Israel. Por lo tanto, a la hora de hablar del ayuno por las desgracias ocurridas en nuestra historia, no podemos olvidar lo que sucedió en el norte, tanto como no debemos olvidar lo que sucedió en el sur. ¿Por qué hay entonces este desbalance entre la importancia y el recuerdo histórico de la caída de Samaria en el 722 antes del nacimiento de Yeshua y la caída de Jerusalén en el año 586 antes del nacimiento de Yeshua? Pues lógicamente tienen que existir algunas razones. Y precisamente al conocerlas es lo que nos va a ayudar a mantener el balance histórico, el balance profético entre estos hechos, porque los profetas nos recuerdan que el nuevo pacto no es solo con la casa de Israel, en olvido de la casa de Judá. Tampoco el nuevo pacto es hecho con la casa de Judá, en olvido de la casa de Israel, sino que el nuevo pacto es con ambas casas, la casa de Judá, la casa de Israel, como confirma el profeta Jeremías. Según el profeta Yirmiyahu, en el capítulo 31, a partir del verso 31, se habla de la promesa de un nuevo pacto que Dios va a traer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en este pasaje, el profeta Jeremías profetiza que este nuevo pacto, diferente al otro pacto que se había hecho en el monte Sinaí, va a ser significativamente superior. Ahora, la diferencia, mucho cuidado acá, no podemos interpretar esto fuera del contexto judío, porque si lo interpretamos fuera del contexto judío vamos a llegar a conclusiones equivocadas, ¿sí? La diferencia entre el nuevo pacto anunciado por Yirmiyahu y el pacto antiguo, el primer pacto anunciado a través de Moshe Rabenu, el monte Sinaí, no es de contenido, es espacial, es de ubicación. Es decir, este nuevo pacto no va a ser escrito en tablas de piedra, sino que será grabado en otro espacio, en otra ubicación, grabado en los corazones de los destinatarios del pacto, es decir, ambas casas de Israel. Y el profeta Jeremías nos habla de ambas casas, nos habla de ambas dinastías, la casa de Israel, la casa de Judá, lo que sugiere una inclusión general de todo Israel, es decir, tanto del reino del norte, Israel norteño, como del reino del sur, Judea, el reino sureño. El texto del profeta Jeremías sobre el nuevo pacto se encuentra en el capítulo 31 de su profecía y nos dice, he aquí que vienen días, qué hermoso, vienen días, dice Hashem, en los cuales haré un nuevo pacto, un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Observa eso, ¿eh? Vienen días, dice Hashem, en que yo voy a hacer un nuevo pacto. ¿Con quién? ¿Quiénes son los destinatarios del nuevo pacto? Los destinatarios del nuevo pacto no son los cubanos, los destinatarios del nuevo pacto no son los romanos, los destinatarios del nuevo pacto no son los griegos, los destinatarios del nuevo pacto no son colombianos, ni chilenos, ni argentinos, ni uruguayos. Los destinatarios son las dos casas de Israel. He aquí vienen días, dice Hashem, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice el Eterno. Entonces está claro, muy claro, que el profeta Jeremías anuncia que vienen días cuando Hashem va a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ninguna de las dos es dejada fuera. Mientras que el profeta Jeremías no olvida ambas casas, en las 3 semanas de duelo se enfatiza solamente lo que ocurrió en el sur,
y se ignora por completo lo que ocurrió en el norte. Y es importante corregir esto, muy importante corregir esto a los efectos de la profecía. Y por eso en nuestra alianza y en la plataforma que representamos aquí, enfatizamos la importancia de nuestra comprensión de la historia de Israel de forma inclusiva, integrativa, no exclusiva. No es solamente Judá, es también Israel. No es solamente la monarquía del sur, es también la monarquía del norte. No es solamente el exilio judío del sur, es también el exilio israelita del norte. No es solamente el retorno del exilio judío, es también el retorno del exilio israelita. Los profetas nunca se equivocaron con esto y nosotros tampoco podemos equivocarnos. Jeremías no se equivocó y afirmó que el nuevo pacto siempre será teniendo en cuenta ambas casas de Israel. El profeta Ezequiel, que vino después de Yirmiyahu, también fue cuidadoso de no olvidar esto, como afirma su profecía en el capítulo 37. Dice el profeta, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasear en medio de ellos. Y pude observar, dice el profeta, que el valle estaba lleno de huesos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? El profeta le responde a Hashem, Hashem, Señor omnipotente, Adonai Sebaot, solo tú lo sabes. Y él escucha la voz del Eterno diciendo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida, podrán vivir. Les pondré tendones, haré que salga carne, les cubriré de piel, les daré aliento de vida y revivirán. Entonces sabrán que Anigasem, entonces sabrán que yo soy el Eterno. Y dice el profeta que tal como el Señor le había enviado, él profetizó. Y mientras él profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. ¿Te imaginas eso, Jani? Los huesos comenzaron a unirse de un valle en toda la tierra, un valle de huesos secos por todos lados. Comienzan los huesos a moverse. Esto parece una película de terror. Los huesos empiezan a caminar y a buscar cada uno su lugar. El fémur en su lugar, la tibia, el peroné en su lugar, los músculos, el bíceps, el tríceps, todo, cada uno viene a ocupar su lugar. Y aparecieron los tendones y les salía carne y se recubrían de piel, aunque todavía no tenían vida. Es como una momia, ¿no? Entonces, dice el profeta que escucha de nuevo la voz del Eterno diciendo, profetiza, hijo de hombre, y llama al viento, al aliento de vida, y dile, esto ordena Hashem omnipotente, ven de los cuatro vientos, y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Dice, yo profeticé tal como el Eterno me había ordenado y entró aliento de vida en ellos. Amén. Entró aliento de vida. Entonces los huesos revivieron, se pusieron en pie. Dice que era un ejército numeroso. No solamente eso, luego dice el profeta que oye la voz del Eterno diciéndolo otra vez, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Adviérteles, profetízales, pueblo mío, dice la voz del Eterno, pueblo mío, abriré tus tumbas y te voy a sacar de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Eterno. Pondré espíritu de vida dentro de ti, volverás a vivir, te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Eterno, que lo he dicho
y lo cumpliré, Aleluya. afirma Hashem. Entonces, el profeta nos cuenta esa experiencia y dice que el Señor se dirige de nuevo, le trae palabra, le dice, hijo de hombre, toma una vara. Esto se pone precioso. Dice, hijo de hombre, toma una vara, ¿sí? Toma una vara y escribe en ella, ¿sí? Para Judá y sus compañeros. Y después toma otra vara y escribe en ella, ¿sí? Para Efraín y sus compañeros. Y luego júntalas. Luego júntalas, la una con la otra, de modo que forme una sola vara en tu mano. Y cuando la gente te pregunte, ¿qué significa todo esto? Tú le vas a responder, voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y la voy a unir a la vara de Judá, y entonces los haré una sola vara. Serán una sola vara en mi mano. Y dice el Eterno, le dice el Eterno al profeta Ezequiel, sostén en tu mano las varas, sosténla en tu mano las varas sobre las cuales he escrito, de modo que ellos la vean y adviérteles que así dice el Señor, tomaré a los israelitas de entre todas las naciones por donde han andado. Cuando el profeta Ezequiel está diciendo esto, los israelitas no son los judíos están en Babilonia. Los judíos no están exiliados en todas las tierras. Quienes están exiliados en todas las tierras fueron las 10 tribus norteñas que fueron exiliadas 136 años antes. De modo que cuando el profeta escucha a Hashem diciendo, tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, no se refiere al pueblo judío. El pueblo judío todavía no está entre las naciones para la época del profeta Ezequiel. Quienes están dispersos por todos lados son las tribus, las 10 tribus del reino del norte, no los judíos. Los judíos están localizados en Babilonia, no en todas las tierras. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo interpretas esa profecía. Dice, tomaré a los israelitas de entre las naciones, una referencia a las 10 tribus, a Efraín, las 10 tribus norteñas. Los tomaré de entre las naciones por donde han andado y de todas partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. Todos estarán bajo un solo rey y nunca serán separados ni divididos en dos reinos. Y ya no se contaminarán más con ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables. Yo los limpiaré y yo los purificaré de todas sus infidelidades. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Dice el profeta que oye la voz del Eterno diciéndole, mi siervo David será su rey y todos tendrán un solo pastor. Caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre. Y mi siervo David será su príncipe eterno y haré con ellos un pacto de paz. Y este pacto de paz, dice el profeta, que oyó a Hashem decir, ese pacto de paz era un pacto eterno. No solamente eso, nos cuenta el profeta Yehezkel, que oyó la voz del Eterno diciéndole, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones, las naciones, las naciones de la tierra sabrán que yo soy el Señor y que he hecho de Israel un pueblo separado del resto, un pueblo santo. De modo que, mis amigos, a la hora de hablar de la restauración de Israel, no podemos pasar por alto la realidad de ambas casas, de la caída de ambas monarquías, del exilio de ambos grupos y del retorno tanto del sur como del norte.
Lógicamente, como Judá quedó sola por más tiempo que Israel, pues su nombre se vuelve más representativo y eso es entendible. Pero aunque es entendible, no justifica que nos olvidemos del Israel norteño. Y por otro lado, en el reino de Judea estaba Jerusalén, pero estaba también el templo. Y ambos elementos, la ciudad santa, imagínate, y el templo sagrado, pues tuvieron una enorme importancia religiosa y espiritual para los judíos. Debido a esta realidad, la presencia del templo y la ciudad de Jerusalén, ¿dónde estaba el templo? El templo de Jerusalén era el centro de gravedad, era lo que aglutinaba espiritualmente a todo Israel. Y el permiso divino para la formación de los dos subreinos hecho por el profeta Ahías, cuando le profetizó esto a Jeroboam, luego de casi al tiempo de la muerte de Salomón, ese permiso divino para la formación temporal de los dos subreinos nunca comprometió el templo como lugar de adoración exclusivo de ambas monarquías, de ambas regiones. Tanto el sur como el norte tendrían que encontrarse en el templo para santificar las festividades del Señor. O sea, la decisión del primer rey norteño de impedir que los israelitas norteños subieran a Jerusalén, donde estaba el templo, donde había un compromiso sagrado con ambas casas, fue una arbitrariedad norteña. Porque en la división autorizada temporal de la monarquía, nunca se negoció el templo que debería estar funcionando para ambas casas, tanto las 10 del norte como las 2 del sur. Por lo tanto, lógicamente, la destrucción del reino de Judea tuvo un impacto mayor en la conciencia nacional de Israel, porque allí estaba la capital original y porque allí estaba el templo, que son los dos puntos neurálgicos, más neurálgicos y representativos del pacto de Hashem con Israel. Por lo que la pérdida del templo y la interrupción de las prácticas religiosas que allí ocurrieron se consideraron el peor desastre que pudo haber tenido lugar en la historia de Israel. Aunque Samaria fue también una ciudad importante y la capital del reino del norte de Israel, su caída a mano de los asirios, llevados al exilio, la dispersión de muchas de las tribus del norte, no tuvo el impacto que la caída de Jerusalén y la destrucción del templo sagrado que estaba en Jerusalén. Y es por eso que el reino del sur de Judea, con Jerusalén como su capital y el templo funcionando en su área, mantuvo una continuidad histórica y religiosa y nacional y étnica y de esperanza mucho más sólida que lo que ocurrió en el norte. Y por otro lado, la comunidad israelita norteña, al desaparecerse, dejó un espacio abierto. ¿Para qué? Para que la comunidad israelita sureña, ahora llamados judíos, mantuviese una identidad nacional y mantuviese una identidad religiosa de una forma mucho más efectiva, de una forma mucho más cohesiva, centrada en Jerusalén y centrada en el templo, que las tribus norteñas en el exilio. Entonces, estos factores contribuyen a la mayor atención y la mayor conmemoración de la caída de Jerusalén en comparación con la tradición israelita de la caída de Samaria. Sin embargo, es importante señalar que ambos eventos son significativos en nuestra historia y no lo podemos ignorar a la hora de recordar nuestras memorias históricas. Así que, partiendo de este día, donde ahora nos encontramos, 17 de Tamuz, hasta el 9 de Av, 3 semanas, debemos recordar no solo la caída de Jerusalén, sino también la caída de Samaria.
recordar por qué cayó Jerusalén, pero también recordar, y primero que Jerusalén, ¿por qué cayó Samaria 136 años antes que Jerusalén? ¿Por qué cayó Samaria? ¿Por qué cayó Jerusalén? ¿Qué podemos aprender de eso? ¿Y cómo podemos corregir la historia? ¿Y cómo podemos corregirnos a nosotros mismos después que a veces nosotros mismos causamos que vengan hechos catastróficos a nuestras propias vidas de forma particular? Así que no solo el exilio de la Judea sureña, sino también el exilio del Israel norteño. Ambos exilios hay que recordarlos. Nuestro sueño del retorno deberá incluir siempre ambas casas, no una en detrimento de la otra, no recordando una y olvidándonos de la otra. Cuando nuestros profetas anunciaron la segunda y final redención, mucho más grande que la primera, la de Egipto, no la limitaron a la redención de la comunidad judía exiliada en Babilonia, sino que la ampliaron con todos los hijos de Israel, desparramados por todas las naciones de la tierra, como afirmó el profeta Jeremías, el profeta Jeremías en su profecía del capítulo 16, he aquí vienen días, dice Hashem, así anuncia el profeta Jeremías en su profecía. Vienen días, dice Hashem, cuando no se dirá más, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Piensa en la fuerza que eso tiene. Vienen días, dice el Eterno, cuando no se dirá más, bendito es Hashem que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Entonces, si eso no es lo que se dirá más, ¿qué es lo que se dirá entonces? Dice el profeta, esto es lo que se dirá. Bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había arrojado, de todas las tierras a donde los había arrojado, y los traeré a su tierra, la cual juré a sus padres que les daría. ¿Cuándo profetizó esto Jeremías? Jeremías profetizó esto en el siglo VI, antes de Yeshua, cuando todavía no había ocurrido el exilio babilónico. Jeremías profetizó esto cuando el reino de Judea y el templo y Jerusalén estaban funcionando. Jeremías dijo esto cuando el exilio babilónico no había ocurrido. Jeremías dijo esto cuando la monarquía de Judea estaba viva en el sur de Israel. Pero recuerda, cuando Jeremías dijo esto, ya las tribus del norte habían sido enviadas al exilio. Ya Samaria había caído. Ya la monarquía norteña había desaparecido. Por lo tanto, cuando el profeta, ubicado en tiempo y espacio, siglo VI, en Judea, en Jerusalén, dice que viene un éxodo más grande que el de Egipto, cuando se dirá, bendito es el Eterno que hizo subir a los hijos de Israel de todas las tierras a donde los había arrojado, está hablando en primer lugar de las 10 tribus norteñas de Israel que para esa época, cuando el profeta abre sus labios y entrega esta profecía, estaban desparramados por todo el mundo de aquella época. Y dice el profeta, los regresaré a su tierra, la cual juré a sus padres que les daría. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hoy, cuando iniciamos este periodo de las 3 semanas, no olvidemos que la redención de Israel incluye todo Israel, sus 12 tribus, no solamente Judea, también Israel. De hecho, el Ribi Yeshua parece estar haciendo referencia a esto en ciertas declaraciones que fueron preservadas para nosotros por los Tanaítas Hillel y Yohanan. Y de este primero se nos muestra el Ribi hablando de un padre que tiene 2 hijos. Piensa en eso, un padre que tiene 2 hijos. Piensa, un padre que tiene 2 reinos, el reino del norte, el reino del sur. Efraín, Judá. ¿Sí? Efraín es mucho, cronológicamente hablando, biológicamente hablando, Efraín es
sobrino de Judá. Efraín es hijo de José, que le nace en Egipto. Es el más pequeño de los dos hijos, Manasés y Efraín. Manasés el mayor, Efraín el menor. O sea, Efraín es mucho menor que Judá. Pero vienen a ser hermanos por cuanto Jacob adopta a Efraín como si fuese su hijo. Por lo tanto, Efraín es hermano de Judá. Lo único que es hermano menor. Y Judá, hermano mayor. Y estos dos reinos llegan a identificarse con esos dos nombres, el reino de Judá, el reino de Efraín. Y llega Yeshua mucho tiempo después y dice, un padre tiene dos hijos. Dos hijos. Y ambos le piden la herencia. El hijo menor vende su porción, recoge el dinero, se va a una provincia apartada y allá vive perdidamente, lo gastó todo. Y luego que lo gastó todo en perdiciones, en orgías, en mala vida, en idolatría, llega hambre a esa provincia apartada. Y en medio de esa hambruna no tiene nada. Lo ha malgastado todo. Y su condición empeora aún cuando la única cosa que consigue es irse a vivir con puercos, con cerdos. Es enviado a cuidar de los cerdos, deseando incluso comer la comida de los cerdos. Y nadie se las daba. La humillación es enorme de lo que está ocurriendo aquí. Ese hijo menor representa a alguien en la parábola. Ese hijo menor que pierde su identidad y está asociado a los puercos, a los cerdos, a olor a puerco, representa a alguien. Y finalmente, ese hijo menor, dice el Ribí, vuelve en sí, vuelve en sí. Volver en sí es una expresión de shuvah, es una expresión de despertar la conciencia y entonces toma la decisión de regresar a casa y lo hace. Ahora, el Ribi nos habla también del hermano mayor. El hermano mayor también participó del pecado de atreverse a pedirle al padre herencia en vida del padre. Pero, a diferencia del menor, no se fue de la casa. No perdió su identidad. Y eso nos habla también de alguien. Entonces, para hacer la historia corta, el hijo pródigo regresa, el padre lo recibe, pero su hermano mayor lo rechaza. Lo rechaza por corrupto, lo rechaza por perverso, lo rechaza por idólatra, lo rechaza porque huele a cerdo, lo rechaza porque trae la sangre de animales prohibidos todavía en sus dientes, lo rechaza. Y el padre entra en acción para convencerlo. Va donde él está y le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano se había perdido. No mi hijo, tu hermano se había perdido y ha sido hallado. Tu hermano se había muerto y ha resucitado. Creo que tenemos aquí un diálogo profético entre Efraín y Judá. Entre las 10 tribus del norte, representado en el hijo menor, y las 2 tribus del sur, representado en Judá. Y lo interesante de todo esto es que Yeshua deja la parábola ahí. Yeshua la deja ahí sin terminar. No sabemos qué decisión tomó el hermano mayor finalmente en relación con el regreso de su hermano. ¿Seguirá el celo de Judá del hermano mayor contra Efraín, el hermano menor que había regresado? Y Yeshua no nos da la respuesta. Y creo que lo hizo intencionalmente. No nos da la respuesta para que la encontremos nosotros mismos. Y la respuesta está en nuestros profetas, como afirmó el primer Isaías, capítulo 11. Entonces se disipará la envidia de Efraín y los que hacen bullying a Judá, los que están hostigando a Judá, serán exterminados. Efraín no tendrá envidia de Judá y Judá no golpeará a Efraín. Se unirán. Esta profecía, mis amigos, está siendo cumplida hoy mismo. Hayom, Ashaf, hoy mismo, ahora mismo, delante de nuestros ojos. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos a la hora de ayunar en este día.
como los niveles de dolor que recordamos en estas próximas 3 semanas y el próximo ayuno que viene el 9 de Av. Ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque tenemos un profeta, el profeta Zacarías, que anunció que los días de ayuno se van a convertir en días de fiesta. Amén. Los días de ayuno se van a convertir en días de fiesta. Y esta profecía se encuentra en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 8, verso 19, donde dice, así dice Hashem, Adonai Sebaot, el Señor de los ejércitos. El ayuno del 4º mes, el ayuno del 5º, el ayuno del 7º y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en días de regocijo y de alegría, en festividades alegres. Amen la verdad, amen la paz, amen la verdad. Porque solamente cuando tienes la verdad puedes entender qué es lo que está pasando. Si nosotros colocamos estos días de ayuno mencionados por el profeta Zacarías como el 4º, el 5º, el 7º y el 10º, serían precisamente los ayunos del 10 de Tamuz, donde hoy estamos, el ayuno del 5º mes, que es el 9 de Av, Tisha B'Av, que viene de camino dentro de 3 semanas, el ayuno del 7º mes, que es el famoso ayuno de Gedalías, y el ayuno del 10º mes, que es el ayuno de Tebet. Así que la profecía de Zacarías promete un futuro en los cuales, en los cuales estos días de ayuno que conmemoran eventos trágicos en la historia hebrea serán transformados en días de regocijo y alegría. Y esos tiempos anunciados por los profetas es precisamente los tiempos que nos han alcanzado a nosotros, a esta generación. Tú y yo, a ti y a mí, donde ahora nos encontramos. En otras palabras, estamos celebrando la restauración y la redención de toda la casa de Israel, de todo el pueblo hebreo. Y esta profecía apunta a un tiempo de renovación, a un tiempo de bendición en que las tragedias del pasado se transformarán en celebraciones de regocijo. Piensa en la fuerza de esa profecía. Los recuerdos de las tragedias del pasado se van a transformar en momentos de regocijo y de alabanza. Y yo estoy delante de ustedes para decirles que esta palabra del profeta nunca había sido cumplido excepto en nuestra generación. Nosotros somos la generación que estamos viendo y estamos experimentando el cumplimiento de esa profecía. Por tanto, mis amigos, tenemos que ser cuidadosos cómo oramos y cómo ayunamos en estos días, porque ya no estamos en la Edad Media, estamos en el siglo XXI y en nuestra generación se está cumpliendo, vemos cómo se están cumpliendo las profecías que cada vez más y más nos acercan a estos días de fiesta anunciados por los profetas. Piensa solamente en eso, piensa solamente en eso. En la época del Talmud, estamos hablando del siglo II hasta el siglo VII, ¿sí? De la Edad Media prácticamente. ¿Por qué? En la época talmúdica era entendible que se ayunara y era entendible que se afligiera el alma y era entendible que se gimiera por la conclusión del exilio judío y el retorno a la tierra prometida, asunto que es tema de estas 3 semanas de duelo. Sin embargo, mis amigos, el exilio ya ha concluido. ¿Me estás escuchando? El exilio ya ha concluido. Y si algo grande puedes hacer es ayudarme a pasar esta información y enviarle a todos tus contactos por texto. El exilio ya ha concluido. Amén. El exilio ya Aleluya. ha concluido. A partir de la resurrección del Estado moderno de Israel en 1948, el exilio oficialmente terminó. Si los judíos seguimos viviendo en el exilio, es por decisión personal.
no porque estemos siendo forzados o porque no tengamos un hogar nacional donde refugiarnos. Por lo tanto, no podemos ayunar hoy, no podemos ayunar para que termine el exilio, como lo hicieron nuestros hermanos en la Edad Media, porque nuestras condiciones son ahora totalmente diferentes. Lejos de ayunar porque termine el exilio, tenemos que danzar, tenemos que hacer lejain, porque el exilio terminó. El exilio terminó. Y por otro lado, piensa en Jerusalén. Piensa en Jerusalén. Era normal que nuestros hermanos judíos ayunaran y se dolieran por Jerusalén en la Edad Media, porque no existía Jerusalén, estaba en ruinas. Sin embargo, hoy día las cosas han cambiado. Ya tenemos en nuestras manos a Jerusalén. Y a partir del año 1967, cuando pudimos tomar con la ayuda de Hashem la parte oriental de Jerusalén, ahora toda Jerusalén está unificada. Toda Jerusalén está en nuestras manos y administrada por nosotros, no por extraños. ¿Cómo vamos a ayunar y pasarnos el día llorando por la pérdida de Jerusalén si ya el Eterno nos la ha devuelto? Si ya está en nuestras manos. Bueno, eso estaba bien para la Edad Media, pero nuestras condiciones hoy día son totalmente diferentes. Por otro lado, en 1980, el Senado judío, nuestra Knesset, proclamó a Jerusalén la capital unida y eterna de Israel. ¿Cómo vamos a seguir llorando y enlutados por Jerusalén si ya está en nuestras manos como nuestra capital eterna? Más aún, en 2017, quiero decir, el presidente Donald Trump reconoció a Jerusalén como nuestra capital oficial y ordenó mover la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv para Jerusalén, a donde ahora se encuentra. Y otros países amigos de Israel también lo hicieron. ¿Cómo vamos a seguir ayunando y llorando porque Dios nos devuelva a Jerusalén si ya está en nuestras manos? Ya está en nuestras manos. Este es un tiempo para decirle Jaim, para saltar y alegrarnos, porque Jerusalén está en nuestras manos. Ciertamente nos falta el templo. Sigue destruido el templo. Sin embargo, las cosas también están cambiando. Miren, ya tenemos todos los utensilios del templo construidos. Todo. Te los digo, uno que es insider. Yo fui 2 años, Lijin. Fui embajador del Instituto del Templo para los Estados Unidos por 2 años seguidos. Se los digo desde adentro, porque yo estuve adentro, ¿sí? Todos los utensilios del templo están construidos, incluyendo el altar, incluyendo la menorá de 7 brazos, incluyendo el altar del incienso, incluyendo la mesa de los panes de la presencia. Tenemos ubicada el arca. Tenemos todos los vestidos sagrados de los levitas, de los sacerdotes, del sumo sacerdote. Todo lo tenemos construido, incluyendo el pectoral, el urim y el tumín. Todo esto es motivo de alegría y regocijo. Sin embargo, aunque tenemos todo esto ya prefabricado, no está ensamblado en su lugar, por supuesto. Y por esto debemos que ayunar también, ¿no? Seguirle suplicando a Hashem que nos dé ese empujoncito final. Ese empujoncito final que nos conceda haberlo hecho realidad en nuestros propios días. ¿Qué hacer entonces? Pues ayunar. Ayunamos, pero no con la intensidad de la Edad Media, porque las cosas han cambiado, como ya he explicado. Y por tanto, nuestro ayuno es menos intenso en tiempos de duración para expresar así que aceptamos el cumplimiento de la profecía, que aceptamos que Hashem está trabajando en la parte final de nuestra redención, que el exilio ha concluido, que Jerusalén está en nuestras manos y que lo poquito que falta en relación con el templo, en cualquier momento también va a ser restaurado. Por tanto, en vez de ayunar intensamente de sol a sol, ayunamos una porción de ese tiempo. Y cuando el sol llega a su cenit, festejamos todos estos hechos
haciendo lehaim, porque el exilio terminó, porque Jerusalén ha sido redimida, fue unificada y declarada capital eterna, indivisible de Israel. O sea, terminamos el ayuno y saltamos de alegría y hacemos lehaim, porque los días que anunciaron los profetas nos han alcanzado y lo poquito que falta, el que comenzó la buena obra la terminará. Y mientras hacemos esto, vamos redimiendo la historia, sacando de entre nosotros los nombres de los ídolos con los cuales de alguna manera fuimos influenciados en nuestro largo exilio ya terminado. Dice el profeta Oseas, anunció así el profeta Oseas, una de las cosas que Hashem va a hacer con nuestra redención final. Dice el profeta Oseas que una de las cosas extraordinarias que Hashem va a hacer en este proceso de redención final será quitar los nombres de los ídolos de nuestros labios. Dice el profeta Oseas, quitaré de su boca los nombres de los ídolos, de los Baales, y nunca más serán recordados por sus nombres. Nunca más serán recordados por sus nombres. Entonces, si esto es así, ¿por qué vamos a llamar a este mes Tamuz? ¿No? Que es el nombre de un Dios extraño. Debemos eliminar por completo la memoria de Tamuz de nuestra historia, porque no tenemos nada que ver con Tamuz. Es un principio venido incluso de Moshe Rabeno, que los hijos de Israel no debemos siquiera mencionar el nombre de dioses paganos, sino erradicarlos de nuestro pueblo, de nuestra memoria cultural, de nuestros hijos, de nuestros descendientes. ¿Por qué? Porque perpetuar el nombre de un ídolo gentil en nuestro pueblo Israel es una forma de idolatría. Y es precisamente el caso cuando llegamos a este sustantivo del cuarto mes de nuestro anuario que ha recibido lamentablemente la señal de Tamuz. Tamuz fue el nombre de una deidad babilónica que según la mitología, cuando llega el verano muere, vuelve a resucitar, cuando otra diosa, Ishtar, lo resucita al comienzo de la primavera. Entonces, las mujeres babilonias y egipcias, cuando llega el verano, endechan la muerte de Tamuz y esas endechas son parte del culto pagano. Esa adoración a Tamuz se extendió, se popularizó muchísimo en Israel por el pecado del rey Salomón al casarse con mujeres paganas que introdujeron en Jerusalén este culto a estos dioses extraños. Y más tarde el culto de Tamuz fue una de las causas por las cuales Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Y la información que nosotros tenemos de esto no viene del aire, no viene ni siquiera de una tradición, viene de la propia escritura, se encuentra en el libro mismo de Ezequiel. Recuérdate que Ezequiel fue Cohen, fue sacerdote, nacido en Israel, llevado cautivo a Babilonia, unos 6 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. 6 años antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Y como sacerdote él conocía bien todas las instrucciones que Hashem había dado con respecto a la santidad de los hijos de Israel, a la santidad de la ciudad de Jerusalén, por supuesto, la santidad del Beit Hamikdash, del templo. En su mente no era fácil concebir la idea del exilio y la inminente destrucción del santuario. Y a no ser porque Hashem, bendito sea, le mostró una serie de visiones, su corazón no habría podido sufrir las penurias del exilio, pero las confrontó con gozo y lamento, con duelo, pero también con esperanza. Y el profeta le ha mostrado a los hijos de Israel eventualmente que van a regresar del exilio babilónico. Pero al mismo tiempo, el profeta se ve envuelto en un lamento, se ve envuelto en un tiempo de duelo, porque el Eterno le mostró las verdades que estaban ocurriendo, que se transformaron en las auténticas causas del exilio y la destrucción de Jerusalén, el pecado de nuestro pueblo, el pecado de Jerusalén. Entonces dice el profeta que él es arrebatado por el Espíritu de Dios para recibir una serie de revelaciones que mostrarían las razones que estaban del lado de Hashem
para permitir que los paganos destruyesen Jerusalén y destruyesen el templo. Entonces, dice el profeta Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Dice el profeta, alcé mis ojos hacia el norte. Y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen de celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. De aquí aprendemos que lo grande del templo no es el edificio, sino quién mora en el edificio. ¿De quién es esa casa? La presencia del Altísimo, de su Shekhinah. Y el Eterno está mostrando ciertas revelaciones al profeta Ezequiel que explican desde la perspectiva de Hashem las causas por las cuales el Eterno había permitido el exilio. Estaba también a punto de permitir la destrucción de Jerusalén y del santuario. Así que le muestra al profeta y le dice, vuélvete aún y verás abominaciones mayores aún. Y dice que lo llevó a la entrada de la puerta de la casa de Adonai, que está al norte. ¿Y qué encontró allí? Escuche bien. ¿Qué encontró allí? Dice, estaban allí sentadas las mujeres judías endechando a Tamuz. Endechando a Tamuz. ¿Quién es este Tamuz? El dios babilónico de la vegetación, que como dije previamente, según su mitología, muere al llegar el verano y la diosa Ishtar lo resucita cuando llega la primavera. Entonces, este culto abominable a Tamuz, que toma varias formas, dependiendo de la región, podía ser Adonis, podía ser Osiris, en todo caso, todo eso es lo que está detrás de Tamuz. Y uno se pregunta, wow, ¿cómo es posible que teniendo toda esta información profética en nuestras manos, sigamos llamando a este mes Tamuz? ¿Cómo hacemos esto? Dice el profeta Ezequiel que él sigue oyendo. Dice, ¿no has visto, hijo de hombre, esta cosa? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer todas estas abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo, la vara a sus propias narices, porque yo también voy a proceder con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos, pero yo no voy a escuchar. Así que eso es un grave pecado de nuestro pueblo, perpetuar el nombre de una divinidad pagana, que fue una de las causas por las cuales la Shekhinah abandonó Jerusalén y abandonó el templo de Jerusalén y causó la ira del Eterno hasta consumir completamente nuestro primer templo. A los hijos de Israel nos está prohibido incluso mencionar con nuestros labios el nombre de los dioses de las naciones gentiles, de los dioses paganos. Cuando hay que hacerlo es solo por educación, porque no hay otra para poder advertir a las nuevas generaciones del peligro que esto tiene. ¿Cómo vamos entonces a perpetuar el nombre de un demonio babilónico en el almanaque sagrado del Altísimo? ¿Lo vamos a provocar a hacerlo? ¿Somos más fuertes que hacen? Y por eso se requiere. Estamos viviendo un tiempo de rectificación. Y es necesario que finalmente esto sea superado, sea erradicado de nuestro pueblo Israel. Porque a los judíos nos está prohibido caminar e imitar la conducta de las naciones paganas. ¿Cuánto más tomar el nombre de uno de sus dioses y perpetuarlo en nuestros almanaques, en nuestras generaciones? Así que si la intención fue recordarle el dolor del exilio babilónico para que no nos olvidemos de lo que nos llevó allí y vivamos en santidad delante del Eterno, guardando todos sus mandamientos y ordenanzas que nos han sido dados. Bueno, eso suena muy bonito, pero es una contradicción. Es una contradicción que tomemos precisamente una de las abominaciones que causó el exilio como memoria perpetuada en nuestro anuario. Así que vamos a rectificar eso, vamos a trabajar en eso y volver a llamar a los meses de nuestro anuario siguiendo el modelo de Moshe, siguiendo el modelo de los profetas. Y es por eso que en nuestra alianza y en esta plataforma que representamos aquí, que formamos esta gran familia, Ani Ami Internacional,
comenzamos esta rectificación previa a nuestra redención final, santificando el tiempo, llamando a nuestros meses conformes a la Hal de Moshe Misinaí, que ha sido confirmada por su Alteza, su Majestad electo Yeshua HaMashiach, quien envió a Rabino Saúl para recordarnos que Yeshua HaMashiach vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad del Eterno, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Hashem por su gran misericordia. Entonces, este mes, que contrario a la halajá de Moshe Misinaí, ha sido identificado y marcado con el nombre de un dios pagano, no estamos, es el mes cuarto de nuestro anuario bíblico, y así deberá ser reconocido por nuestros discípulos, por todos los que aman los caminos de la santidad de Israel, propiciando la rectificación de nuestro pueblo y contribuyendo así al pronto retorno de nuestro justo Mesías Yeshua, para que sean en nuestros días salvos todos los términos de la tierra. O sea, una vez que comprendemos todo esto, nuestro ayuno limitado se justifica y nuestra conclusión del duelo con una alegría, con una celebración, tiene ahora más que nunca una razón por la cual disfrutar de esta esperanza. Así que vamos a ayunar. Lo estamos haciendo. De hecho, yo voy a entregar mi ayuno en unos momentos. Vamos a ayunar y vamos a recordar estos días trágicos, pero sin perder la perspectiva profética de lo que Dios Altísimo está haciendo entre nosotros, y por ello le demos honor y gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Y vamos a ayunar porque los días terribles que causaron la destrucción de Jerusalén, de la primera ciudad y de la segunda, del primer templo y del segundo, pareciera que hay algunos que no entienden la lección y quieren volver a traer a Jerusalén y quieren volver a traer a Israel, los ídolos de las naciones. Quieren volver a traer las abominaciones de las naciones a Jerusalén, haciendo protestas públicas y exigiendo que se convierta en ley lo que causó la destrucción de la primera Jerusalén, de la segunda, del primer templo y del segundo. Necesitamos sembrar a Jerusalén, hombres y mujeres Shomer Torah, hombres y mujeres Shomer Shabbat. Necesitamos llenar los campos de Judea y de Samaria de simiente de hombre que estén dispuestos a guardar y a guiar sus vidas por los preceptos de Hashem y traer honor a nuestro Padre que está en los cielos, no solamente en Israel, en todo el mundo. Así que, bueno, feliz ayuno, feliz memorial de las 3 semanas, sin dejar nada atrás, sin olvidar a Efraín y sin olvidar a Judá. Y lo más importante, sin olvidar a nuestro Ribi, el buen pastor de Israel, quien dijo a los judíos que le escuchaban en el primer siglo: tengo ovejas que no son de este rebaño. Tengo ovejas que no son de este rebaño. A esas conviene traer también, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Y quiero invitarte para que te unas conmigo y con todos los que conmigo trabajan en esta redención para seguir este proceso de rectificación histórica, la cual nos llaman nuestros profetas. Quiero invitarte a formar parte de esta gran generación de restauradores de portillos del cual hablaron nuestros profetas. Quiero invitarte para que bajes del escenario, ¿sí? Bajes del escenario y entres con nosotros en la arena de combate por la redención de nuestro pueblo Israel y de todo el mundo. Y si esta clase, si este shiur te ha sido de bendición, por favor no te olvides de darle un like, dejar tu comentario y compartir esta enseñanza con otros para que todos escuchen este mensaje, para que podamos juntos llenar toda la tierra del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren la mar. Muchísimas gracias. Shalom, shalom. Será hasta la próxima.